Cordial saludo desde Popayán. Estamos aquí, el domingo, el Señor nos congrega, Él nos da la vida, Él nos da la posibilidad de sentirnos familia, de sentirnos iglesia, y Él tiene un mensaje, tiene el Evangelio, tiene la buena nueva, su palabra para nosotros. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En cierta ocasión se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien respondido, haz eso y vivirás. Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos, le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar. Al verlo dio un rodeo y siguió su camino. En cambio, un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a una posada donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente sacó el dinero equivalente a 2 jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: encárgate de cuidarlo, y si gasta más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de estos 3 hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? Él respondió: pues el que hizo la obra de misericordia con él. Jesús entonces le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello diálogo, qué bello encuentro, qué bello mensaje el que nos da el Señor Jesús. El maestro de la ley sabe mucho sobre la ley antigua, sobre la ley religiosa, tiene la doctrina en su cabeza. Tal vez le falta llevar esa ley al corazón, pero sobre todo llevarla a las manos, a los comportamientos, a las obras. ¿Por qué decimos esto? Porque en el diálogo con Jesús, el Señor Jesús le lleva la doctrina a los hechos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es la pregunta del doctor de la ley. Y Jesús sabe que el doctor sabe. Son de esas preguntas que ya tienen la respuesta. Pero el Señor Jesús le dice: ¿qué lees en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que enseñó la revelación de todo el pueblo de Israel y allá en la ley de Moisés? Y sí lo sabía. La respuesta es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero amarse también a sí mismo. Son como 3 amores que van en un solo lugar. El que ama a Dios aprende a amarse a sí mismo. Y el que se ama a sí mismo es capaz de amar al que está al lado, hombre o mujer. Es muy interesante ver que la respuesta la logra el mismo que le preguntó a Jesús, pero hace otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Porque ese es el centro, ese es el meollo, ese es el lugar donde tenemos que definir quién es mi prójimo. ¿Mi prójimo es cualquier vendedor ambulante? ¿Es el que va en la moto? ¿Es el que yo encuentro en el bus? Jesús le está diciendo a este hombre algo muy interesante y que nos hace bien a nosotros. Prójimo no es el otro, sino prójimo es el que se acerca. O sea, prójimo es usted, prójimo soy yo. Cuando me acerco, cuando tengo la actitud de cercanía, no cuando me alejo, no cuando me hago el indiferente, no cuando hago un rodeo justificándome, me voy a volver impuro, pensaría el sacerdote y el levita, ese es como un cadáver y si yo lo toco me vuelvo impuro. No, el prójimo, atención, no es el que está en la calle, el prójimo no es el que está en la oficina, el prójimo soy yo. Si me aproximo, si soy capaz de aproximarme al otro. Miren los verbos que usa el Señor Jesús. Al verlo, se conmovió, se acercó, vendó las heridas, lo llevó y además sacó dinero y aportó para que lo cuidaran. Eso es lo que hace el Señor con usted y conmigo.
El gran prójimo es Jesús, enviado por el Padre Celestial. Se aproximó a nosotros, nos vio en el pecado, nos vio en la esclavitud, se conmovió el Padre Celestial. Jesús se conmovió ante la esclavitud de nosotros. A Él le dolía vernos como ovejas sin pastor. El que es prójimo no solamente se conmueve, sino que va mucho más allá. Se acercó, no nos tuvo miedo, no nos tuvo asco, y mucho más, curó nuestras heridas con el vino, con el aceite, con los sacramentos, con la Eucaristía. Él se acercó con la gracia de los sacramentos y después nos toma y nos lleva a su familia, a mí, a la iglesia, a la sociedad. Nos lleva y nos conduce para que nos den una posada. Esa posada es la posada del prójimo, es la posada del que encuentra a alguien y le ayuda. Y cada uno debe tener imaginación caritativa, imaginación solidaria, imaginación fraterna, no egoísta. A mí me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco: debemos cultivar la cultura del encuentro, de acercarnos, de vernos, incluso con los que piensan distinto. Si usted por cualquier parte del mundo va y se porta como prójimo, es capaz de amar. No va a decir, ese no es, yo no sé quién es, no es de mi familia, no es de mi pueblo, no es de mi raza, luego no me interesa. No, este era un samaritano, iba de viaje, se detuvo, cambió su ruta. Encontrarnos con el otro, con la otra persona, con el que piensa distinto, nos cambia la ruta. El amor nos cambia la ruta. Lo principal es el amor. Este es el gran mensaje. Y si usted ama, se acerca. Y si usted ama, se hace prójimo. Por eso el Señor termina diciéndole: vete y haz tú lo mismo. Porque el hombre era inteligente. Usted y yo tenemos inteligencia y tenemos sabiduría. Rompamos el egoísmo y acerquémonos a los demás. Y les recuerdo, esta semana tenemos Nuestra Señora del Carmen. Vívala, celébrela en su casa, en su parroquia. Tal vez con un acto sencillo, rece el Santo Rosario con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Eso nos hace próximos, nos hace prójimos, nos hace encontrarnos en torno a María. Que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.